Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. En esta ocasión vamos a tratar brevemente, pero no por ello sin el debido respeto a su obra y legado, un poco de la vida y el arte de Gabriela Mistral. ¿Quién fue esta poetisa? ¿Por qué es tan importante? ¿De dónde se compone su seudónimo? eh, ¿Qué aportaciones hizo no solamente a la poética, sino también a la figura de la mujer latinoamericana? Esto y otros interrogantes vamos a tratar de absolverlos en la medida de que sea posible y sobre todo invitarlos a ustedes a hacer también su propia reflexión sobre esta poeta. Gabriela Mistral nace a finales del siglo XIX, en 1889, en Vicuña, Chile. Muere en Nueva York en 1957, luego de una fructífera y extensa vida, tanto a nivel artístico como poeta y escritora, y a nivel diplomático y, por supuesto, como docente. Una de las primeras observaciones que se hacen regularmente frente a esta autora es su papel como docente. Cierto, muchas veces, sin embargo, se circunscribe únicamente a la pedagogía y a la, por decirlo así, esa vocación que ella tenía por los niños dentro de un marco de clases. De hecho, su primera obra, pues, que fue Desolación de 1922, antes que ganase el premio eh, nacional de poesía de Chile en 1924, donde se produce su segunda obra, Ternura. De todas maneras, ciertamente hay un enfoque. De hecho, ahí hay uno de los poemas es a la maestra rural, hablando de ella misma. Ella era hija de un docente. Desde los 16 años comenzó todo este ejercicio docente. Recordemos que lamentablemente para las mujeres en esa época no había muchas salidas laborales. De hecho, la docencia era una de las pocas cosas que se les dejaba ejercer. Y sin embargo, también hay que ponderar dentro de la dimensión diplomática. Ella inclusive llegó a ejercer un cargo diplomático de, como cónsul de Chile en Madrid en 1933. Hay toda una visión y todas unas experiencias que ella recoge. De hecho, en su obra póstuma, Poema de Chile, del 67, de 1967, se recogen muchos de esos viajes que ella hizo. Entonces tenemos Desolación, Ternura, Tala, 1938, una obra también dedicada en buena parte a los niños víctimas, lamentablemente, de la Guerra Civil Española, y Lagar, 1954, que fue la última obra porque ella muere en el 57. Entonces tener en cuenta la dimensión como, no solamente como docente, no solamente como diplomática, sino como ser humano, como mujer de su siglo y que se anticipa a su siglo, a este siglo XXI, donde afortunadamente las mujeres tienen muchas más opciones y más maneras de expresarse. Digámoslo así, ella dentro de las normas convencionales, sin dejarse avasallar por las mismas, de todas formas, también presenta una voz de protesta frente no solo a la situación de la mujer, sino sobre todo, lamentablemente, la precariedad en la que vivía la niñez latinoamericana en ese momento, ¿cierto? Digamos lo que su trabajo y su vocación le brindan unos elementos poéticos, pero lo que queremos resaltar es que no se circunscribe y no hay que encasillarla únicamente dentro de la pedagogía y la poética, aunque evidentemente son sus referentes. ¿De dónde compone Gabriela Mistral, cuyo verdadero nombre era Lucila Godoy Alcayala? ¿De dónde compone ella su seudónimo? De hecho, el seudónimo de Gabriela Mistral lo toma compuesto en honor a dos autores admirados por ella, ¿cierto? Eh, el italiano Gabriel D'Annunzio y también otro autor llamado Frederick Mistral. De allí compone ella su seudónimo Gabriela Mistral, que es con el que se le conoce. Entonces tengamos en cuenta también eh, la manera en la que ella compone su obra y la influencia que tuvo. De hecho, fue invitada a México para ayudarles a ellos en toda la reforma educativa que estaba haciendo. Y no solamente estuvo en México, ahí en México se fundó
una escuela con su nombre y también bibliotecas, y ella recorrió diferentes países del continente. También fue cónsul en Madrid en 1933 y viajó por muchas partes, llegó a Estados Unidos. Estamos hablando de, eh, digamos, la primera mitad del siglo XX, o sea, tener la oportunidad, esa visión cosmopolita que brindan los viajes en ese momento, que recordemos que en esa época no había ni mucho menos estaban en sueños todavía las redes sociales, de manera que tener la oportunidad de viajar, y aún hoy sigue siendo cierto, nutrió mucho su experiencia creativa. Vemos entonces que tiene diferentes poemas, de hecho ustedes lo pueden encontrar por internet, poesía reunida, por lo menos yo la conseguí en 2 tomos. Se puede conseguir, donde se condensan pues diferentes de estas 5 obras principales, se condensan allí sus poemas. Cierto, respecto de la temática y el estilo, como digamos, también hay muchos, los críticos han conceptualizado mucho su obra, cierto. Lo más importante para nosotros en nuestra experiencia lectora es acercarnos directamente y luego tomar, sí o no, dependiendo de las aproximaciones, la escuela a la que pertenece, la autora en este caso, teniendo en cuenta pues las aportaciones que hizo, pero siempre hacerlo desde nuestro criterio. Eso es imposible si no nos acercamos a la obra, ¿cierto? Porque muchas veces leemos al crítico y demás y ya vamos con un preconcepto respecto de cuál es la obra, y nosotros podemos, para poder disentir, necesitamos o coincidir y reafirmar esta obra y enriquecer esta visión, necesitamos también acercarnos directamente. Vamos a lo más importante, entonces, en este caso, teniendo en cuenta ya que hicimos un barrido muy sucinto eh, sobre su vida. Si ustedes miran, de hecho, el discurso muy correcto, muy formal que ella dio en 1945 ante la Academia Sueca, no tiene sino un par de páginas únicamente, cierto, donde de una manera muy humilde, muy gallarda, recibe el premio Nobel. Nos damos cuenta que era una mujer sencilla, era una mujer que, eh, pese a las circunstancias, digamos, adversas, dadas en el marco de la enseñanza rural, y como decimos, lamentablemente, que en esa época era mucho mayor el analfabetismo, la mortalidad infantil, una serie de cosas que a ella las tocan. También tuvo una gran sensibilidad religiosa, pero sin, digamos, que eso parcializara su poesía. Porque uno pensaría, ¿cierto?, que al tener, de hecho tiene varios poemas dedicados directamente a Jesucristo, a Dios, a una serie de situaciones, ella no deja de hacer una denuncia dentro de eso. Por eso para algunos críticos que uno lee pues el ensayo de ellos, muchos dicen que inclusive tocaba el socialismo, ¿no? Entendamos lo que hay ciertas no vamos a tratar ese tema aquí porque no es del canal, pero por decirlo así, hay cierta interpretación escatológica en el marxismo. La única diferencia con el cristianismo de fondo, en tanto y en cuanto a la escatología, es decir, todo esto relacionado con el final de los tiempos, es que el marxismo establece un paraíso en la tierra mediante la destrucción y mediante la abolición de las clases sociales antagónicas, y el cristianismo lo hace en el cielo. Entonces, digamos que muchas veces, inclusive, hubo una doctrina de la teología de la liberación por sacerdotes católicos que se daban las manos con el marxismo. Entonces, de todo se puede a veces dar. Entonces, algunos autores dicen que ella roza ese socialismo, o esa especie pues de vinculación entre el cristianismo primitivo, el mensaje de Jesús, el sermón del monte, y el marxismo como tal, que tiene una faceta diferente en América Latina. Esa es una consideración, pero como les digo, es importante acercarse a la obra para ver cuánto hay o no en la interpretación de los críticos. Vamos a buscar eh, uno de los textos de los que estábamos haciendo ahorita mención, como para ver un poco, ¿cierto? En la poesía reunida que ella tiene. Este se llama Manitas, y vamos a leerlo un poco. Está dentro del el primero, que fue Desolación, su primer libro, 1922, como habíamos afirmado. Manitas. Manitas de los niños, manitas pedigüeñas, de los valles del mundo sois dueñas. Manitas de los niños, que hacia el árbol se tienden, por vosotros los frutos
se encienden y los panales llenos se vierten y se hienden y los hombres que pasan no entienden. Manitas blancas, hechas como de suave harina, la espiga por tocaros se inclina. Manitas extendidas, manos de pobrecitos, benditos los que os colman, benditos, benditos los que oyendo, que parecéis un grito, os devuelvan el mundo, benditos. Aquí vemos la preocupación que ella tiene por los niños y la ternura, pues, con la que circunscribe a las manos de los niños, ¿cierto? Y cómo de alguna forma lo potencializa, lo vuelve algo sublime, esta simple extensión corporal. Y vemos allí, por ejemplo, fenómenos como el hambre, fenómenos como el maltrato, quizás la pobreza que sufrían los niños, pues, a los que ella tenía y quería enseñar. Entonces vemos allí que hay unos elementos que efectivamente tienen un correlato en la obra. Hay otro texto, porque son muchos, como les digo, y realmente es muy interesante ver la manera como escribe, lo fluido que es, ¿cierto? También la manera eh, como logra generar esa cadencia, esa musicalidad que es indispensable en el poema. Vemos que lo consigue con éxito, ¿cierto? La literación como recurso, en este caso, excelentemente usado. Y entonces queríamos únicamente mostrar un poco de esta situación mientras tenemos la oportunidad de acercarnos a otro texto. Este poema se llama Plegaria por el nido. Dulce Señor, por un hermano pido, indefenso y hermoso, por el nido. Florece en su plumilla el trino, ensaya en su almohadita el vuelo. Y el canto dices que es divino, y el ala cosa de los cielos. Dulce tu brisa sea al mecerlo, dulce tu luna al platearlo, fuerte tu rama al sostenerlo, bello el rocío al enjollarlo. De su conchita delicada, tejida con hilacha rubia, desvía el vidrio de la helada y las guejedas de la lluvia. Desvía el viento de ala brusca que lo dispersa su caricia, y la mirada que lo busca, toda encendida de codicia. Tú, que me afeas los martirios, dados a sus criaturas finas, al copo leve de los lirios y a las pequeñas clavelinas. Guarda su forma con cariño y pálpala con emoción. Tirita el viento como un niño, es parecido a un corazón. Aquí vemos la belleza de Mistral y la forma como idea e imagen se condensan, ¿cierto? El nido como corazón, el nido como refugio. Esta parte, si mal no recuerdo, también en la Biblia hay una parte donde, pues, los expertos me corregirán, donde se habla de que las aves cantan, ¿no? Las alabanzas a Dios y ella lo recoge, ¿cierto? Y vemos que son figuras que al margen de la frontera confesional, si la persona es atea, si la persona es creyente, si la persona es agnóstica o pertenece digamos, una fe distinta, de todas maneras es un texto que no se agota en lo religioso, porque habla inclusive de quien lo codicia, pues muchas veces, afortunadamente ya no se ve tanto, pero en muchas latitudes la gente directamente se robaba los huevos del nido y también se anticipa mucho a toda esta discusión que hay sobre los animales, sobre la protección, sobre el derecho de los animales. O sea, en esa época histórica preocuparse por algo para muchos tan insignificante que ella lo ensalza inclusive, dice que está adornado, dice que está tejido, dice al final que es como un corazón, el valor de la vida, ¿cierto? Que tiene para ella de los animales y la belleza de la creación. Entonces vemos que no se agota únicamente en lo religioso, en lo confesional, sino que va más allá. Queremos entonces invitarlos, por principio, pues, si bien lo desean, suscribirse al canal. También los invitamos a compartir, lo más importante, a comentar, ¿cierto? ¿Qué les parece Gabriela Mistral? La mayoría me imagino que ya la conoce, pero si no la conocían, si les ha interesado, qué otras impresiones tienen de ellas. Y agradeciendo su compañía,
No siendo más, nos veremos en un siguiente episodio.